Bien, iniciamos otro bloque o el estudio de otra de las curvas cónicas que se llama hipérbola. La hipérbola se define como una curva abierta y plana, considerada como un lugar geométrico de los puntos del plano, cuya diferencia de distancia de un punto de esa curva de la hipérbola a otros dos puntos fijos denominados focos es igual a la distancia entre sus vértices. Por lo tanto, muy importante que tengamos en cuenta esta fórmula. 2A es igual a R menos R'. Recordad que cuando hablábamos de la elipse se hablaba de suma de un punto a dos puntos fijos. En este caso hablamos de diferencia. O sea, en la elipse decíamos que 2A era igual a R más R'. Este era el caso de la elipse. Y sin embargo, en el caso de la hipérbola, la diferencia que hay entre la distancia de un punto de la hipérbola a los dos puntos fijos denominados focos es igual a la distancia entre sus vértices. Bien, importante que retengamos este concepto. Igual que pasaba en el caso de la elipse, era un concepto que teníamos que tener muy en cuenta a la hora de poder situar todos los elementos de los que se compone una elipse. Pues en este caso igualmente retenemos esa fórmula porque no es necesaria para luego después poder construir la hipérbola. Bien, antes de iniciarnos y empezar el estudio de los elementos de la hipérbola, es interesante saber cómo se produce una hipérbola. Tenemos un cono de revolución y a este cono de revolución lo seccionamos con un plano secante. Este plano secante va a provocar en esta parte del cono de revolución una curva, aproximadamente, sería este el corte que provocaría en la parte superior, y en la parte inferior provocaría aquí también un corte. Teniendo en cuenta que este es el plano secante. Bien, pues a la sección que se produce cuando un plano se secciona un cono de revolución, a esas dos curvas se les denomina hipérbola. Bien, entramos ahora con el estudio de los elementos de los que consta una hipérbola. Empezamos y prácticamente podemos decir que todos los elementos que constituyen a la elipse pues se van a ir reproduciendo y van a tener también su sitio en la hipérbola. Por lo tanto, empezamos con sus elementos. Elementos de la hipérbola. Tiene ejes. Bien, esos ejes son dos líneas perpendiculares. Una de ellas se va a llamar eje real y otra de ellas se va a llamar eje imaginario. Se llama eje real porque va a ser una línea horizontal donde van a estar ubicados los vértices de la hipérbola y los focos. Mientras que el eje imaginario es perpendicular al eje real, pero su uso y su utilidad para la construcción de la hipérbola es de poca trascendencia. Entonces, al no ser de gran relevancia para la construcción de la hipérbola, por eso se le llama eje imaginario. Bien, sobre el eje real se van a situar los siguientes elementos. Yo tengo aquí una línea horizontal. Esta línea horizontal va a ser el eje real. ¿Vale? Bien, si yo sitúo aquí un punto A
yo le voy a dar una distancia de 45 milímetros para que ustedes vean bien todos los elementos de la hipérbola. Yo coloco a 45, coloco el otro punto B. A y B son los vértices de la hipérbola. Por lo tanto, tiene dos vértices. Esos dos vértices equidistan del centro. Por lo tanto, es necesario que si tenemos los dos ejes, tracemos la mediatriz, porque en esa mediatriz se va a encontrar el centro, que es el punto O. Aquí está el punto O. Este sería el eje imaginario. Bien, otro detalle importante de los vértices. La distancia de A a B es igual a 2A. Recordad los valores A, B y C de la elipse. Aquí se van a volver a reproducir otra vez esos valores y nos van a hacer necesarios para encontrar los elementos de la hipérbola y para poder determinarla más adelante. ¿Vale? Entonces, distancia AO es igual a A. Por lo tanto, aquí tenemos el valor A. Bien, otro elemento más que contamos con que aparece también en ese eje real. Otro elemento son los focos. Así que tenemos eje, tenemos vértice, tenemos focos. ¿Focos cuánto tiene? Pues tiene dos. Equidistan de O. De tal manera que la distancia de O a F es igual a C. ¿Vale? Por lo tanto, la distancia de F a F' es igual a 12. Bien, si eso es así y yo tengo aquí, por ejemplo, F, quiere decir que yo tengo que centrar en O, tengo que tomar esta distancia de O a F y tengo que situar al otro lado y equidistante el otro foco que es F'. ¿Vale? Otra cuestión y otro elemento que tenemos que tener en cuenta, la distancia focal. Distancia focal. ¿Cuál es la distancia focal? Pues la distancia entre focos. Esa distancia focal que, como hemos dicho, es igual a 12. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenemos, ahí tenemos el valor de C. Si recordáis en la construcción de la elipse, además del valor A, el valor C, teníamos el valor B que estaba en el eje menor. Aquí no tenemos eje menor, luego estará ese valor, tendrá que estar en el eje imaginario. Para determinar ese valor B, es importante que tengamos en cuenta el teorema de Pitágoras. Que ya lo teníamos en cuenta en la elipse. Recordad que en la elipse otro concepto importante era el teorema de Pitágoras, que decía a al cuadrado igual a b al cuadrado más c al cuadrado. ¿Vale? Pues en el caso de la hipérbola será que c al cuadrado es igual a al cuadrado menos b al cuadrado.
Por lo tanto, aquí tenemos que tener en cuenta este otro concepto. Por lo tanto, espero así un poco que se vean bien, pero son dos conceptos importantes. 2a es igual a r menos r', y esta otra fórmula que viene del teorema de Pitágoras de c al cuadrado igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Recordar que en la elipse llegábamos a construir un triángulo donde teníamos el valor de b que estaba en el eje menor, teníamos por aquí el valor de c, y luego teníamos aquí el triángulo rectángulo donde la hipotenusa era a. Esto ocurría en el caso de la elipse. Ahora vamos a tener un triángulo rectángulo donde tenemos b, que estará en el eje imaginario. Aquí tendremos a, y la hipotenusa en este caso, en el caso de la hipérbola, será c. Hay una inversión, si os fijáis. ¿Vale? Bien. Bueno, pues si nosotros tenemos aquí A y C, vamos a ver cómo localizamos el valor B, que es el que nos falta. Para localizar ese valor B, vamos a dibujar desde los vértices de la hipérbola dos líneas perpendiculares. Así que cogemos y dibujamos dos líneas perpendiculares. Una, y desde A hacemos lo mismo, dibujamos dos líneas perpendiculares. Tenemos un punto aquí